¿Listo? Vamos. ¿No? ¿Está? Bueno, entonces, decíamos, en la parte de abajo, para que voy a hacer clic acá, ahí está. En la zona de la tierra ya la tenemos bastante verdosa, ahora vamos a sectorizar algunos lugares donde hay luz. ¿Sí? O sea que en esta zona vamos a agregarle un poquito más de amarillo. Las zonas de luz van a ser esta zona de acá. Acá va a tener como más clarito. Entonces vamos a empezar con esa zona y vamos a pintar el resto. Y si no, lo que podemos hacer, si ya nos animamos, es tomar el negro, que es del colorcito para hacer el verde, con el amarillo, más amarillo que negro, hacemos la mezclita del color, y acá volvemos a pintar todo, y cuando llegamos a ese punto que le marqué, le vamos a agregar más amarillo. ¿Sí? Sería otra forma, digamos. Cuando le agregamos más amarillos a esa zona que tiene más luz, hay que poner un poquito de retardador quizás, o humedecer un poquito el pincel, para que nos permita hacer las uniones de los espacios. ¿Sí? Vamos de nuevo. Pintamos todo otra vez. Bueno, acá me estoy acercando en la zona de luz, así que bueno, voy a agregar más amarillo y voy a humedecer un poquito. Ese amarillo. Para que quede todo integrado. Amarillo de cadmio estamos usando. Y ahí empiezo como a aclarar un poquito. Aparte de que estoy aclarando, ¿sí? Estoy como esfumando, difuminando, integrando este color con el fondo. Sí sé que esta zona es más clara, pero trato de que se pierda con el resto, ¿no? Ahí empieza a aparecer este amarillo, iluminando ese espacio. Las pinceladitas hoy, en este trabajo, al inicio van a ser así como largas, porque tengo que cubrir. Recuerden que estamos trabajando el fondo primero. Y después vamos a trabajar todos los detalles para empezar a armar nuestro paisaje. ¿Se ve más o menos la zona de luz? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Pero no sé. Bien. Ya tenemos nuestras partes más o menos armadas. Tendríamos que aclarar un poquito en esta zona acá de abajo, acordándonos, bueno, que en la composición original, cuando el cielo se va acercando al horizonte, se genera como un resplandor, ¿sí? Por eso se aclara un poquito esa zona, así que bueno, vamos a lavar bien el pincel
para sacarle los restos de verde. Cambiamos el agua, ¿sí? O tenemos 2 tarritos con agua, uno limpio y uno usado. Entonces, eso también nos ayuda un poquito. Vamos a volver a la zona de encuentro entre el cielo y la tierra, y vamos a hacer un azul, pero bastante, bastante clarito, porque tiene que ser como una zona en la cual se note el resplandor, digamos, de esta parte cuando el sol se va como escondiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Le voy a agregar, humedecer un poquito el pincel para que pueda correr tranquilo el color. Entonces aclaramos un poquito, no sé si se nota que se aclaró un poquito esta zona. Sí, se nota. Bien, aclaramos con un poquito de blanco. Como ya está el tono de fondo pintado, recuerden humedecer un poquito el pincel para agregar este blanquito acá, a esta claridad, porque si no, no lo va a agarrar. Y aparte para que se integre un poquito con ese fondo, ¿no? Ahí más o menos ya tenemos nuestro cielo bastante avanzado, ¿sí? Vamos a empezar con un pincelito, si quieren, un poquito más chiquito. Bueno, ustedes van viendo, porque depende de la comodidad de cada uno, ¿no? Vamos a ir trabajando un poco las formas que aparecen en este paisaje. La primer forma, después de, digamos, del cielo y la tierra, aparece un pequeño sol que está bastante marcado, porque es un sol muy importante y de tarde, de atardecer, digamos, y así que hay que marcarlo acá en el centro. Lo vamos a marcar con blanco, bien, bien profundo, porque así lo tiene la obra. Y más o menos el blanco está de la mitad del cuadro, un poquito a la mitad de ese cuadrante. Esta sería la mitad, y la mitad de la mitad, más o menos por acá, está este cielo bastante, bastante importante en su forma, ¿no? Porque aparece así, blanco y bien redondito, de manera muy circular, ¿no? Aparece un sol ahí muy importante, que lo vamos a ir retocando a medida que la pintura se seque. Es lo único que me deja hacer ahora, porque está como húmedo, entonces solamente lo presento para saber que está ahí. Y porque es el plano que sigue. El otro plano que empieza a aparecer son las montañas, unas pequeñas montañas que están debajo de este sol, ¿sí? Que son muy, muy bajitas, están como por acá. No aparecen en todo el cuadro, aparecen como hasta 3/4 del cuadro. O sea que vamos a hacer unas montañitas que empiezan bajas y empiezan a subir y después vuelven a bajar. Es simplemente una percepción lejana, digamos. No están muy, muy presentes, están muy atrás. Entonces, cada vez que el elemento se va alejando de la zona de la línea del horizonte, se va como perdiendo, se hace como neblina, ¿no? Se genera esa idea. Entonces, lo que vamos a hacer es, para marcar esas montañas que están acá atrás, yo tengo un poquito húmedo todavía, pero tenemos que mezclar el color, así que mientras tanto se va a secar. Acá hay una herramienta que ustedes pueden usar cuando están pintando, que es un secador de pelo. Que eso, si ustedes están apuradas, por ejemplo ahora, si yo quiero hacer la montaña acá, tengo que esperar un ratito, porque está un poquito mojado, porque aclaré. Se va a secar igual. Pero supongamos que a ustedes no se les seca el trabajo y quieren ya hacer la montaña, bueno, con un secador de pelo podrían como avanzar un poco el secado, ¿sí? Vamos a mezclar color para hacer esas montañas. Las montañas están más o menos
en un tono violáceo, un violeta bastante perdido, porque está lejos. Y nos va a pasar que esta paleta que armamos, esta elección de los colores, es la que se va a repetir siempre en todo el cuadro. De acá no vamos a agregar prácticamente ningún color. Vamos a jugar siempre alrededor de los 3 básicos, el blanco y el negro. Voy a armar entonces un violeta muy, muy clarito, ¿sí? En un costado. Voy a poner mi azul ultramar, que en realidad cuando mezclamos pigmentos, colores pigmentos como son estos, los colores son bastante profundos, ¿no? Y muy saturados. Y ya comprobamos que si nosotros mezclamos colores pigmentos, acá en nuestra paleta, ya lo habíamos comprobado, que si mezclábamos colores pigmentos, un rojo y un azul ultramar y un rojo de cadmio, nos aparecían estos tonos que se aproximan al violeta real, ¿no? Pero son como una especie de borrabino o unos marrones rojizos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ese tono. Vamos a hacer este color y le vamos a agregar unas pizcas de blanco para que se aclare ese violeta, entonces ahí, con ese color que aclaramos, va a ser la montaña. Entonces, bueno, tengo azul ultramar acá en un costadito, le voy a agregar rojo de cadmio, ¿sí? Lo voy a mezclar. Y a este color le voy a agregar una pizca de blanco en una de sus esquinas, para que ahí me empiece a aparecer estos violetas que estamos hablando. Pero como no es un violeta tan clarito y tan estridente, tira más a los azules, le voy a agregar una pizca de azul extra a este violeta, para que tire más a los azules que a los rojizos. Va a ser como un violeta azulado, no un violeta rojizo, ¿sí? Todo esto lo podemos como ir pensando, porque en nuestras primeras clases trabajamos el círculo cromático, ¿no? Si yo les hablara de esta forma sin haber trabajado el círculo, es muy complejo de comprender quizás. Quizás no, pero bueno. Entonces, acá tengo un violeta bastante apagado porque lo quebramos con el blanco y le agregamos un extra de azul. Entonces me queda un violeta bastante, digamos, apagado, grisáceo, que es el que necesitamos para hacer nuestro fondo, ¿sí? A ver si lo puedo acercar a la... No sé si se ve ahí el violeta. Ahí. ¿Se ve violetita? Más o menos. Ahí. ¿Ven que es un violeta agrisado? Bien. Vamos a ir al pincelito y vamos a marcar tímidamente, ¿sí? Esas montañas allá al fondo, con un pincel, en mi caso es bastante pequeño, es número 2, porque mi base es pequeña, ustedes van viendo. Y no tiene mucha carga de color, es como una presencia muy sutil, ¿sí? Entonces vamos a marcar primero un poquito por dónde van a estar. Voy a hacer como unos golpecitos, no voy a hacer línea, no quiero línea. Unos golpecitos, apenitas, primero para dar la altura, ¿no? Esto va como subiendo un poquito, sube un poquito, sube, sube un poquito por acá, y después empieza como a bajar, y hasta ahí se pierde después porque están los árboles, si quieren la hacen un poquito más, pero bueno, ahí se va a perder. Una vez que más o menos tengo marcada la altura, dándole golpecitos, ponceando, se llama, esta técnica de golpecitos, es un ponceado, cuando hacemos un ponceado de la altura, bueno, ahí empiezo a pintar para abajo.
Vamos a trabajarlo con un ponceadito, porque no tiene muchas líneas definidas. Y cada tanto que hacemos este ponceado con el tono que armamos, le vamos a agregar un poquito de blanco extra, y por ejemplo en esta zona que está el sol se aclara bastante. No sé si se ve, si se ve. Estamos como armando la composición desde lo que está más atrás, desde lo más lejano a lo más cercano, ¿sí? Esa es como la idea, trabajar en planos. Cada vez que ustedes quieran pensar un cuadro o hacer una reproducción, como en este caso, empiecen a ver qué elementos están lejos en el paisaje y qué elementos están más cerca. Entonces, con esa idea van como trayéndolos en el espacio de su composición. La montaña en algunas zonas está más oscuro, más oscurita, como que tiene más profundidad, y en otras zonas está como más clarita, ¿sí? Así que ustedes van jugando ahí con el color de base, más profundo, más claro, más oscuro. Van viendo los blancos y le van a agregar. ¿Sí? Yo le voy a agregar acá porque cuando se acerca la luna, al sol, perdón, se aclara un poquito, entonces ahí sí lo voy a aclarar. En esta zona de acá le agrego blanco. Un poquito de amarillo lo vamos a agregar después. Y vamos a completar todo este espacio entre el horizonte y la montaña, lo vamos a completar dándole golpecitos con el pincel, que en este caso, perdón, estamos hablando de un ponceado. Es bastante transparente esta pincelada, esta pintura de las montañas, porque se pierde un poco con el fondo del cielo, porque son montañas que están muy lejos, entonces no están tan definidas. Distinto sería si las montañas están acá adelante, ¿no? Ahí sí hay que trabajarla con textura, con más contraste de luces y sombras, sería otra cosa. Pero como están lejanas, ¿no? Están lejos, se pierden un poco, no se definen tanto, ¿no? Están así como lejos. Bueno, ahí avancé con mi montaña un poco. Si quiero, en la zona donde está el sol, puedo agregar un poquito de amarillo como para darle un reflejo. Acá podríamos como agregar un poquito de amarillo. Porque también hay que pensar en que los colores que están alrededor de los objetos o los elementos van como reflejando también un poco los colores de lo que está alrededor, del contexto, ¿no? Entonces, estaríamos hablando como de un color atmosférico o un reflejo del contexto mismo. Ya tengo mi montaña, entonces ahora voy a empezar a trabajar con los árboles que están sobre la línea del horizonte. Acá podemos usar un pincelito viejo para seguir trabajando el ponceado que estábamos haciendo recién, para hacer los árboles que están atrás, o podríamos usar también un pincelito de cerda, ¿sí? Que también vienen bien, que son esos pinceles que ya pensamos que hay que tirarlos, pero no hay que tirarlos, porque siempre sirven. Y si no, un pincelito de cerda de pelito duro, que está viejito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que mejor me ayuda a hacer el follaje, ¿sí? En todo lo que es cuestiones de árboles y zonas de arbustos. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito los árboles que están sobre ese horizonte. Tenemos un horizonte bastante oscurito, ¿sí? Esa línea bastante oscura. Y vamos a armar unos verdes y vamos a empezar a jugar con la forma de los árboles y los arbustos.
Los arbustos en lo lejano se ven como una forma redondeada, ¿sí? O una forma de pico, ¿sí? De huevo, digamos, ¿sí? En forma de redondo, esférica, o de huevo, digamos, ¿no? Con una más elevado arriba. Entonces con esa forma vamos a ir jugando. Los colores, los verdes, vamos a trabajar los verdes más oscuros con este amarillo y negro, ¿sí? Que venimos trabajando para la base. Porque todo lo que está lejos es un poquito más oscuro y también genera profundidad, ¿sí? También se pierde un poco la forma, porque si uno mira en el horizonte, en cualquier paisaje real, cuando está en algún lugar así abierto, puede ver que las formas no están tan definidas en la lejanía, y que los colores también son un poco perdidos, pero en este caso vamos a dar profundidad. Entonces tomamos un verde bastante oscurito, ¿sí? Yo lo armé con el negro en este caso. Después vamos a involucrar un poco el azul también, pero cuando nos acercamos. Entonces, sobre la base de nuestro horizonte, vamos a empezar a marcar estos pequeños arbustos. Digo pequeños porque los primeros van a estar debajo de las montañas, no van a sobrepasar la montaña, ¿sí? Van a estar debajo de la línea de la montaña. Entonces, por eso parece pequeño. Más que nada porque mi soporte es pequeño. Entonces, con pequeños golpecitos de este pincel viejo, todo chamuscado, voy a empezar a cubrir con un poquito de este verde oscuro, incluyendo un poquito de negro. Agrego un poquito de negro para darle como más profundidad. Primero se hace un arbustito bastante redondo, bastante esférico, después baja la forma, y después vuelve a subir la forma. Voy a tomar otra vez el verde, vuelvo a subir. Bastante redondeadito. Porque son arbustos que están lejos, entonces se ven así. Por ahora solamente me voy a preocupar por este color oscuro, por este tono verde oscuro, que sería como un verde musgo, verde bastante oscurito. Voy a dejar un pequeño espacio, el follaje va a bajar y va a volver a subir. Siempre estamos debajo de la montaña, ¿sí? No estoy arriba de la montaña. Después los árboles van a pasar la montaña. Por ahora estamos trabajando en lo que es arbusto. Estoy acá, subo un poquito, doy la vuelta, vengo a la base de nuevo, hago un arbustito más acá, con el mismo color y el mismo pincelito, ¿sí? Repaso un poco todo, y ahí ya tengo mi seguidilla de arbustos en esa zona. Pero mis arbustos están como un poquito oscuros, ¿verdad? Entonces, nosotros con este color bastante profundo, lo que hicimos fue generar profundidad. Ahora lo que le vamos a dar es un poquito de luz. Entonces acá vamos a tomar con nuestro mismo pincel, lo enjuagué, le saqué el resto de verde oscuro, y vamos a poner un poquito de amarillo en nuestro pincelito, muy poquita cantidad. Mi pincel es pequeño, no sé ustedes el tamaño que están trabajando, pero bueno. Y vamos a ir en los sectores más altos de nuestros arbustos, porque el sol va a reflejar luz en esos sectores, y vamos a empezar a aplicarle ahí un poquito de luz, ¿sí? Con este amarillo. Miren, miren lo que va a pasar. ¿Ven cómo empieza a iluminarse el arbusto? Bueno, no le agrego a toda la forma, solamente en la forma que está directa, donde el sol va a chocar directo con sus rayos. Sería en la zona más alta. Ahí. Hago lo mismo en cada uno, le voy como agregando unos toquecitos de brillo o luz con el amarillo. Voy a acercar la imagen, así se ve un poquito mejor. ¿Ahí se ve? Ahí está mejor. Bien. Sí, se ve bien. Entonces, voy a esfumar un poquito, que no me queden tan marcados, porque la idea es que sea un poquito el brillo sutil, y ya tengo ahí presente mis arbustitos. Ahora bien,
Desde donde está el sol, ¿sí? Acá aparece un árbol. El árbol va a llegar como hasta 3/4 del sol, va a llegar como hasta acá. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar la altura. Ahí, ¿sí? Otra vez voy a tomar mi color más oscuro, el verde bastante oscuro, y voy a empezar a jugar con la forma del árbol, ¿sí? Ahí, redondeado siempre. Me salgo un poquito de la forma, vuelvo a entrar. Estoy jugando con la forma del árbol, ¿sí? Me salgo de la forma redondeada de la altura, vuelvo a salir, tomo más color. Y ahí vamos completando toda esta zona de árbol. Apareció mi arbolito, ¿está bien? En la parte de abajo le vamos a agregar un poquito de negro porque mi arbusto en esa zona es bastante frondoso. Entonces, acá le voy a agregar un poquito de negro, muy poquita cantidad, en algunos sectores de la base, donde va a tener bastante sombrita, porque es muy, muy profundo ahí. ¿Sí? Y en la zona más alta, de nuevo, trabajamos un poco la luz con el amarillo. ¿Sí? Tomo amarillo, y en la zona alta, donde la luz, el rayito del sol va a chocar con el árbol, bueno, ahí ponemos algunos toquecitos de amarillo que reflejan del sol. ¿Se nota más o menos? Sí. Acá me parece que mi árbol va a necesitar un poquito más de arbusto en esta zona, entonces le voy a agregar. Ahí, me parece que necesita un poquito más. Y acá también. Bien. Ahí ya estamos completando estos árboles de fondo, ¿sí? Bueno, ese sería el primer árbol. Ahora hay 2 árboles más. Va a aparecer uno acá, el arbustito va a quedar bajo, vamos a hacer un arbustito bajo acá, uno bajito. Y acá va a empezar a crecer porque de nuevo aparece un árbol. Este es el más bajo, los otros son más altos. Uno va a estar altito hasta acá y el otro un poquito más hasta acá. Va como subiendo, ¿sí? Hace una línea ahí. Y después ya empieza a bajar. Y el otro estaría como acá. Y el punto más bajo sería este. Entonces, bien. Vamos a ir al punto este. Armamos de nuevo con el amarillo y negro. Estamos trabajando esta base de verdes. Y vamos a crecer hasta acá. Y acá vamos a pensar en la forma del árbol. Vamos a hacer acá un ramillete. Vamos a hacer otro por acá, porque acá se quiebra un poquito el árbol, porque tiene unas ramas. Después vamos a dejar un espacio acá y vamos a volver acá abajo. Y acá se va a unir con la base. Subimos, unimos, y ahí empezamos con nuestro arbusto, árbol arbusto, que no vemos las ramas. ¿Estás tomando mate? No vemos las ramas. Sí, por favor, uno. Intento. Ahí va. Está Erika nomás hoy, ¿eh? Estamos grabando. Ay, se va a cortar. Se cortó. Erika. Roba. ¿Tu cuñada? Sí, está Fer. Hola, Fer. Estamos grabando. Hola, Eri. Hola. Bien. ¿Está Entonces bien? vamos a bajar. Yo ya Hola. apagué el micrófono por eso. Hola. Bueno, ahí va. Vamos haciendo acá el arbustito. ¿Sí?
Y acá en el medio de todos estos arbustos está la casa, pero la vamos a dejar para el final. Vamos a enfocarnos solamente en los arbustos. Volvemos a tomar el verde oscuro, ¿sí? Y ahí vamos. Marchamos. Vamos a subir ahora, porque hay que subir hasta este punto. Entonces, recordando que los árboles hacen como una diagonal hacia arriba. Con golpecitos de pincel, en este caso un ponceado, vamos a agregar estos verdes. Incluso vamos a agregarle algunas manchitas de negro para que se haga profundo, ¿sí? Para que se genere profundidad en el árbol. Entonces en esa zona que yo dejé ahí bastante luz, vamos a agregarle un poquito de negro, ¿sí? Para que se genere profundidad. En esta zona va a estar la casita, así que ahí no lo voy a pintar, porque la quiero reservar. Podría pintarla porque no pasa nada, pero bueno, no la voy a pintar. Y acá arriba empezamos a subir un poquito, pero... a ver si puedo, quiero que se vea todo. Ahí se ve. En esta zona de acá se aclara un poquito y acá empezamos a involucrar más amarillo. Se aclara bastante acá, entonces le ponemos más amarillo porque se ve que hay un arbustito bastante amarillento. Entonces ahí. Y volvemos a subir para ir cerrando esta arboleda. Arboleda. Ahí vamos. Siempre con golpecitos, ponceando todo y pensando en la profundidad. Como a mí me queda luces adentro de este arbusto, ahí le voy a agregar un poquito de negro, porque yo quiero que sea profunda esa zona, es bastante frondoso esta zona. Entonces ahí, vamos a tener acá, bien, bastante frondosa. Y en las zonas que el sol refleja un poquito más, le vamos a agregar entonces el amarillo. Muy poquita cantidad, en esta zona de acá, el árbol tiene amarillo, porque refleja el sol, y acá también. Y acá también, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la altura, acá también va a tener algo de amarillo, ¿sí? Y en esta zona también. Es el último arbolito que estamos planteando. ¿Está bien? ¿Cómo te fue? Estoy, mira, A ver. Ah, bien, bien, bien. Vamos bien. Sí, perfecto. estoy ahí en Todo el es, arbolito. todo es aprendizaje de uso de pincel y bueno, eso está bueno, ¿sí? Una vez que Sí, tenemos sí. más o menos el arbusto, vamos a plantear la casa y lo vamos a dejar hasta ahí, porque todo lo que es la parte de abajo hay que empezar desde cero porque es todo pasto. Vamos a dibujar la casita y la vamos a dejar, ¿sí? Para cuando esté Moni la semana que viene, o bueno, cuando esté, así ella puede seguirnos. La casita tiene un color, pero nosotros le vamos a dar una basecita blanca para que después el color se pueda ver mejor. Así que vamos a pintar con blanco, vamos a tomar un poquito de blanco, y en esta zona que yo reservé acá, ¿viste? Va la casita. Y ahí solamente la casita baja un poquito, baja ahí. Son como dos construcciones un poco abandonadas, así que la vamos a hacer así. Una es más alta que la otra, y solamente la vamos a plantear, porque después hay que darle detalle, ¿no? Una es más alta, la otra es más baja, y la otra es más baja todavía. Así que la vamos a pintar para reservar los espacios. ¿Sí? Y acá atrás tiene una casita más que también la vamos a reservar con blanco. Está como perdida ahí adentro. ¿Mm?
Entonces tenemos reservados los espacios para estas construcciones antiguas que están ahí. ¿Está bien? Ahora lo voy a... Ahí está. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene que secar, tenemos que empezar a trabajar todo lo que es la parte de pastizales abajo, y eso nos va a llevar un tiempito, así que lo vamos a dejar ahí. Se tiene que secar todo bien, y la clase que viene vamos a seguir con los mismos colores, y esto ya va a estar seco. Si querés, la semana que viene ya lo podés pasar en una maderita. Yo te recomiendo que trabajes en 20 por 20, porque son trabajos que se empiezan y se terminan. ¿Sí? Y con pinceles chiquitos trabaja, así no te frustras en eso. Y después, cuando ya realmente aprendamos bien cómo funcionan los colores, los pinceles, las técnicas, la forma, la composición, nos largamos a un formato más grande. ¿Está bien? Así que bueno, voy a dejar de grabar para hablar con la señorita.